todos. Creemos que es una extraordinaria oportunidad para intercambiar puntos de vista acerca de Latinoamérica. En Deloitte siempre hemos estado muy preocupados por la relación de México con Latinoamérica por diversas razones, no únicamente por la afinidad cultural que tenemos con esta región, sino porque lo que sucede en América Latina siempre tiene un impacto en nuestra economía. Vemos con mucho interés todo el fenómeno migratorio reciente, que tiene un impacto en las ciudades por donde transitan los migrantes y donde deciden establecerse, pero también vemos con interés la relación de México en Latinoamérica, porque muchos de nuestros clientes y las empresas han decidido invertir en esa región desde hace más de 20 años. Entonces debemos de ver con atención qué es lo que sucede, tanto desde el punto de vista político, desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico. Tenemos en el exterior. Finalmente diría que otro interés es América Latina es un competidor natural de México en la atracción de inversión extranjera, y también por eso debemos estar atentos a ver qué es lo que están haciendo allá, cuáles son las políticas que están realizando, y por lo tanto asegurarnos también que en México establecemos las políticas adecuadas para ser competitivos y poder atraer inversión. Creo que estos son simplemente algunos de los temas de los que platicaremos, y por supuesto que le doy la bienvenida al subsecretario Maximiliano Reyes Zúñiga, Natalia. Muchas gracias. Bien, pues, buenos días. Me da muchísimo gusto que me hayan invitado como asociada de Comexi a tener esta conversación con el subsecretario Maximiliano Reyes. Creo que desde el inicio de la transición de gobierno se expresó muy claramente que América Latina y el Caribe debe ser una gran prioridad. Lo vimos desde las reuniones con Lula, que en ese periodo de transición, la reunión con el presidente de Guatemala y en Morales, y después muy inmediatamente desde el 1 de diciembre, donde hubo la toma de posesión, se anunció el plan de desarrollo integral para Centroamérica como primer acto de gobierno, y después, bueno, vinieron una serie de temas regionales que han tenido al subsecretario pues muy ocupado y muy activo, y le agradecemos entonces mucho doblemente que esté con nosotros porque su agenda es apretadísima en estos días. Muchas gracias, subsecretario. Entonces Mariana Campero ya nos platicó cómo es la dinámica. Le vamos a pedir al subsecretario que él haga una introducción sobre los temas que le parecen más relevantes, y después habrá una conversación de unos 20-25 minutos para dar paso a las preguntas de los asociados y asociadas que están aquí, subsecretario. Entonces, pues muchas gracias nuevamente, y si estás de acuerdo, empezamos con tu presentación. Bueno, muchas gracias, Natalia, muchas gracias a Deloitte, señores embajadores y ministros y ministras que nos acompañan, funcionarios públicos, amigos, integrantes de las distintas empresas y organizaciones asociadas a Comexi. No quisiera mencionar por nombres a nadie porque seguramente omitiría a algunos y además me llevaría mucho tiempo, pero les agradezco a todos y a todas su presencia. Cuando entré a Comexi en 2009, la verdad es que nunca me imaginé que en algún momento de la vida me iba a tocar estar acá, y bueno, es un verdadero honor y mucha emoción estar con ustedes, y además compartir este panel con Natalia, a quien agradezco su gran interés, el gran prestigio que tiene y que ha puesto en coordinación con nosotros, y que además pues es amiga de varios de ustedes. Muchas gracias, Natalia. También quiero que sepan que, lo comentaba ahorita, yo soy economista del Tecnológico de Monterrey, y en algún momento tuve una entrevista laboral en Deloitte cuando estaban allá por Ejército Nacional hace ya bastantes años. Entonces tampoco nunca me imaginé en aquellos momentos que iba a estar acá nuevamente, ahora de este lado. Trataré de ser lo más breve posible en esta presentación
inicial con el propósito de que haya más tiempo para platicar con Natalia y además para los comentarios finales que puedan hacer. Contextualizaré que la primera reunión que el entonces canciller designado Marcelo Ebrard tuvo en julio con embajadores acreditados en México fue justamente con el cuerpo diplomático de América Central, los señores embajadores, quienes algunos están aquí presentes. Si no me equivoco, fue en julio del año pasado. La primera salutación que el presidente electo, en aquel entonces Andrés Manuel López Obrador, tuvo también con un grupo del cuerpo diplomático acreditado en México fue justamente con los embajadores del GRULAC. Ahí sí, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. El único encuentro que tuvo con un jefe de Estado en el periodo de transición fue precisamente con el presidente Jimmy Morales de Guatemala en Chiapas, y además así lo diseñamos, así lo hicimos con todo propósito, porque el presidente electo en aquel entonces quería dar un mensaje de la importancia que América Latina, que el sur y que los temas comunes, en este caso con nuestro vecino y hermano Guatemala, tendrían para su gobierno. En el periodo de transición tuvimos aproximadamente 3 o 4 viajes a Honduras, El Salvador y Guatemala, todavía como equipo designado de las tareas de relaciones exteriores, encabezados por el canciller Marcelo Ebrard. Y además quisiera enfatizar que el primer acto de gobierno del presidente López Obrador, ya como presidente constitucional, habiendo protestado el cargo el 1 de diciembre, fue justamente la declaración política para la elaboración del Programa de Desarrollo Centroamérica-México, que signó con el presidente Jimmy Morales, con el presidente Juan Orlando Hernández de Honduras y con el vicepresidente de El Salvador, que encabezó la delegación que asistió a la toma de protesta del presidente López Obrador el primero de diciembre. Menciono todo lo anterior porque nos parece que son hechos concretos que dan cuenta de la importancia que para este gobierno tiene esta región, tiene Latinoamérica. Nuestras prioridades en términos generales son las siguientes. El tema migratorio, particularmente con Centroamérica, en donde hemos intentado cambiar el paradigma de la migración, verla como una fortaleza a través de una nueva política migratoria de pleno respeto a los derechos humanos y sobre todo integrando a la región a la estrategia de desarrollo que tiene el presidente para el sureste de México. Lo que dice el presidente López Obrador y lo que nos ha encargado es que debemos generar condiciones de desarrollo y de bienestar en los lugares de origen de la migración y atender a la migración desde sus causas y no en sus consecuencias o en sus efectos. El razonamiento económico es muy sencillo. Estados Unidos asigna cada vez más recursos a la seguridad en la frontera con México y los flujos migratorios parece que crecen paralelamente a esos recursos. Es decir, la migración no se detiene. La migración proveniente de México como país de origen, pero también como país de tránsito para todos los hermanos centroamericanos y otros países que pasan primero por México. Eso nos ha llevado
una gran cantidad de horas y una gran cantidad de reuniones con nuestras contrapartes, particularmente en Guatemala, Honduras y El Salvador. Hemos ido avanzando en distintas etapas. Ahora nos encontramos ya integrando el catálogo de acciones que desde los distintos ministerios o secretarías, en el caso de México, tendrán que realizarse de manera conjunta entre los 4 países para poder dar cuenta de lo que hemos planeado. Nos ha acompañado en este proceso con apoyo técnico y con apoyo de gestión interna, a veces incluso para resolver alguna diferencia que pudiera haber entre alguno o entre 2 o 3 de los 4 países que formamos parte de este programa, la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, nos ha acompañado prácticamente desde el inicio y tenemos el interés manifestado de varios países del continente, tanto de Norteamérica como de Sudamérica, de Europa, de Japón, de sus respectivas agencias de cooperación internacional, de las distintas agencias de la ONU involucradas en el tema, y de otros organismos e incluso empresarios que tienen inversiones o que tienen unidades de negocio en los 4 países. Una vez teniendo ya la definición de las acciones, pues les tendremos que poner número y ir organizando los recursos de los que disponemos como país y los recursos adicionales que se podrán conseguir por haber sido ofertados por las entidades que ya les comenté previamente. Nos interesa mucho también recuperar el papel y el liderazgo de México en el Caribe. Pensamos, y eso nos han dicho también el cuerpo diplomático de CARICOM acreditado en México, que el Caribe había estado pues un poco olvidado aún mucho, dice el embajador de Jamaica, en la estrategia internacional de México, y trascender a las acciones de cooperación, que son bastantes y que hay en prácticamente todos los países de la comunidad caribeña, a instrumentos comerciales muy concretos, a instrumentos de intercambio turístico más profundos, instrumentos culturales también de intercambio cultural y educativo mucho más profundo. Hasta el momento pues hemos tenido por ahí algunas pinceladas, la cooperación, por ejemplo, militar con Haití o el apoyo del ejército mexicano a distintas tareas en Haití es ejemplo en el continente, pero pues solamente la hacemos con un país de la comunidad, ¿no? Entonces nuestra idea es que en estos 6 años podamos ampliar y profundizar todas esas actividades. En Sudamérica pretendemos también ampliar y profundizar particularmente la Alianza del Pacífico, con quienes, bueno, tenemos una historia común y además una sinergia muy importante. Yo he tenido en estas 10, 12 semanas que llevo en el cargo, entre reuniones viceministeriales o reuniones remotas, teleconferencias, reuniones con los embajadores acreditados en México, aproximadamente 20 encuentros, es decir, 1 o 2 o a veces más por semana, para ir puliendo los pendientes que tenemos en los 4 países, explorar y aterrizar ya las invitaciones a los estados asociados y buscar nuevos miembros. Sí queremos dejar muy claro que no
no pretendemos y de ninguna manera vamos a permitir que ninguna diferencia ideológica trascienda las realidades que vivimos todos los días y que tienen que ver con el intercambio de flujos migratorios, con los intercambios comerciales y con el sinfín de actividades de cooperación que tenemos en la materia con cada uno de los hermanos latinoamericanos y del Caribe. Tenemos muchos pendientes en materia comercial con el resto de Sudamérica que no forma parte de la Alianza del Pacífico y hay un gran interés y un gran dinamismo en ir avanzando en todas esas negociaciones. No quisiera mencionar tema por país porque creo que sería un poco árido, pero que sepan ustedes que nuestra intención en esa materia es coadyuvar con la Secretaría de Economía o con las instituciones correspondientes para que podamos lograr eso. Hay una gran relación con la Secretaría de Economía, con su titular y particularmente con la subsecretaria de Comercio Exterior, Luz María de la Mora. Ayer justamente los directores generales de esta subsecretaría y dos de sus directores generales, además de ella y un servidor, tuvimos un desayuno. Nos vemos yo creo que una vez por semana y acordamos ya realizar una semana sí y una semana no de manera ordinaria, un equipo de trabajo para ir avanzando en todos los temas pendientes en nuestra región. En términos regionales, ya describí brevemente cuáles son nuestras ideas. Y en términos, digamos, sectoriales, de manera muy breve, quisiera enfatizar que ha sido una indicación del presidente López Obrador a la Cancillería incrementar y fomentar las actividades culturales con América Latina y el Caribe. Las actividades culturales y las actividades de educación. No sé en qué momento del sexenio nos dé por los temas presupuestales, esperemos que sea a partir del segundo y del tercer año, pero debemos incrementar la presencia de nuestras instituciones de educación superior y de nuestras instituciones de cultura en Centroamérica y en Sudamérica. Ahora mismo estamos organizando con el cuerpo diplomático acreditado en México una primera exposición de pintura en la Cancillería, en donde las embajadas acreditadas en nuestro país aportarán un par de obras y esta exposición va a ser una exposición permanente de 2 meses que estará abierta al público mayo y junio como un primer ejercicio de esto que pretendemos hacer. Bueno, no voy a entrar en los temas más polémicos porque seguramente esos vendrán enseguida y ocuparán el mayor tiempo de la reunión, pero en términos generales, pues yo quisiera dejar esto como introducción, esperando haber cubierto la expectativa de los propósitos principales de la política exterior mexicana para América Latina y el Caribe. Muchísimas gracias, subsecretario. Tenemos entonces un panorama general y voy a aprovechar algunos de los elementos que mencionaste para tratar de profundizar en ellos y después, pues si me permites, algún tema polémico también pondremos sobre la mesa, pero sí me parece muy relevante empezar por el tema de Centroamérica. Creo que todos los internacionalistas mexicanos hemos dicho que es un gran acierto que esa sea
definida como la gran prioridad de la política exterior de México en este momento. Y yo quisiera invitarte a hablar sobre por qué, digamos, hemos hecho esfuerzos en el pasado. Existió el Plan Puebla-Panamá, existió y todavía en marcha el proyecto Mesoamérica. ¿Por qué el Plan Integral para el Desarrollo de Centroamérica puede ser distinto en términos de su eficacia, de los logros que alcance? ¿Hay alguna visión distinta que se está poniendo sobre la mesa que nos permite pensar en resultados también a lo mejor diferentes? Bueno, yo lo que podría decir es que la que nos parece es la diferencia principal es que lo estamos construyendo juntos, pero juntos es literal, juntos, con particularmente los 3 países con mayor número de migrantes hacia México, o sea, Honduras, Guatemala y El Salvador. No es una estrategia unilateral de México hacia la región, ¿no? Pretendemos que sea una estrategia a realizarse en conjunto con la región. De hecho, pues las primeras reuniones ministeriales en donde ya se le dio forma en letras, en el papel, fueron en aquellos países, en Honduras la primera, en Guatemala la segunda y en El Salvador la tercera, porque pretendemos cambiar desde la manera de organizarnos. Y esto pues muy en sincronía con los estados del sureste mexicano, en donde ustedes saben que han sido anunciadas y se están llevando a cabo las inversiones más importantes de este sexenio. Oaxaca, Chiapas, Tabasco y los 3 estados de la península de Yucatán, que además comparten una gran cantidad de similitudes sociales, etimológicas, históricas, con nuestros 3 hermanos centroamericanos. Yo creo que esas serían las dos diferencias principales. No es un instrumento unilateral de alguna rama de la política mexicana, en este caso la política exterior, y segundo, pues desde los orígenes ha sido cocinado, si me permiten el término, a la par absolutamente con los 3 hermanos centroamericanos. Esto por las cuestiones de los traslados, los viajes, los cambios en los gobiernos, etcétera, hace que el avance sea un poco más lento, pero nos parece que los resultados que hemos alcanzado ahorita en la etapa de diseño, de planeación, de negociación, de diálogo en la etapa inicial, nos permiten sentar bases más firmes para que la realización de acciones tengan los efectos que esperamos lograr. Y un apunte sobre eso, ya existe una institucionalidad que se ha generado, por ejemplo el mecanismo de Tuxtla lleva pues desde los años 90 operando y además permite integrar no solo a los 3 países del Triángulo del Norte, sino al resto de Centroamérica, Colombia. ¿Cómo se piensa hacer sinergia entre este plan y a lo mejor esa institucionalidad más gruesa que tenemos? Bueno, estamos terminando de armar el diseño de la gobernanza y de la organización interna. Efectivamente existe el mecanismo de Tuxtla, existe también del lado mexicano el proyecto Mesoamérica. Aquí la característica principal es atender a la migración desde el punto de vista del desarrollo, ¿no? El resto de los países de Centroamérica que integran el mecanismo de Tuxtla no tienen en común con México esta particularidad de la migración hacia Estados Unidos, ¿no? Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Belice, el Caribe, etcétera. Entonces, digamos que la torre de control seguiremos siendo los 4 países.
apoyados técnicamente por la CEPAL, echando mano de los mecanismos institucionales que cada país tiene o de los que formamos parte, como es el mecanismo de Tuxtla, y apoyado en las instituciones como el Banco Centroamericano para el manejo y la triangulación y la ejecución de los recursos, y en otra esfera estarán los países, los organismos internacionales, las organizaciones sociales y los empresarios cooperantes, digamos, ¿no? En este mes de febrero debemos terminar de tener listo el diseño de la gobernanza, pero más o menos va en este sentido que lo estoy comentando. Hay una tendencia, me parece, en América Latina que percibo con preocupación, que es la desintegración, ¿no? Muchos de los antiguos, de los organismos que se crearon durante la primera década del siglo XXI, pues están desapareciendo. Pienso en UNASUR, pienso en ALBA, pienso en que CELAC está realmente atorada, ¿no? No hemos podido tener las reuniones, por ejemplo, con la Unión Europea. Y creo que la Alianza del Pacífico sigue siendo un mecanismo potente al que acabas de aludir que vamos a seguir apostando. Es un mecanismo de integración pragmático que también ya lo mencionaste, pero quería justamente invitarte a hablar sobre ¿qué pensamos sobre la integración regional latinoamericana en términos justo del papel de la Alianza del Pacífico? Y a lo mejor también entonces preguntarte sobre CELAC. México, ¿qué piensa que debería de ser el papel de CELAC en estos años? Bueno, nos parece que la integración latinoamericana en muchas ocasiones o en muchas etapas de nuestra historia ha sido más un ideal que una realidad, y en otras ocasiones además hemos condicionado un montón de cosas a ese ideal. Creemos que en ocasiones enfatizamos mucho cuestiones poco pragmáticas para la integración, como la ideología, el origen de nuestros gobiernos, los movimientos políticos de los que somos parte, en general, ¿no? Los países de América Latina. Ahora, con el tema que seguramente vendrá después, que es Venezuela, siempre me preguntan si la posición de México o las diferencias en las posiciones con otros países no van a trascender a las relaciones bilaterales. Y hemos sido profundamente enfáticos nosotros y los países con los que aparentemente hay mayor diferencia de que no. Hablar de la integración latinoamericana en estos momentos me parece que sería un tanto cuanto ambicioso y poco real. Creo que nos tenemos que enfocar más, como lo comenté hace rato, en las cuestiones pragmáticas, ¿no? En las realidades, en los retos que tenemos todos los días. Es una intención nuestra, por ejemplo, ir eliminando paulatinamente la solicitud de visas para muchos países latinoamericanos. Se logró a finales del año pasado Ecuador, y es impresionante cómo la cantidad de turistas ecuatorianos a México en diciembre crecieron radicalmente. No está el embajador, pero él tiene el dato muy claro. Estamos en proceso de hacer lo mismo con Bolivia. Entonces, pues más bien, como en el fútbol americano, iremos logrando primeros y dieces, ¿no? Antes de pensar en avanzar hacia el área, hacia los touchdowns.
sin duda, efectivamente, la Alianza del Pacífico nos parece que es una joya, que tiene todavía pendientes que estamos resolviendo en este primer semestre del año, y que además despierta el interés no solo de países de nuestro continente, sino del resto del mundo. Ahora, la verdad es que pensar que todo CELAC va a terminar en la Alianza del Pacífico sería utópico de mi parte, o sería una ilusión muy grande, o en general, ¿no? Pretendemos volver a revitalizar a CELAC, y que sea el principio de una ventana de fortalecimiento en la relación de cooperación comercial, etcétera, con la Unión Europea o con Europa. Pero bueno, los temas de moda en este año también luego distraen a la diplomacia y pues voy a pasar a uno de los temas de moda, si me permites, antes de dar la palabra a nuestros asociados. Tenemos, digamos, desde el principio de la administración del presidente López Obrador quedó muy claro que el principio de no intervención sería importante, una estrella polar de la política exterior. Pero bueno, el principio de no intervención es una norma abstracta, se interpreta, ¿no? Y las interpretaciones las hace cada gobierno de acuerdo a la coyuntura histórica, al momento que se está viviendo, a los intereses del país. Yo he percibido, incluso he escrito, que me parece que la interpretación del actual gobierno sobre la no intervención en el caso de Venezuela es definirlo como neutralidad, ¿no? Ya han existido voces que reclaman un poco esa neutralidad y les parece que es una manera no apropiada porque nos estamos quedando, dicen esas voces, fuera del juego, sin capacidad de influencia. Entonces, a mí me gustaría preguntarte cuáles son la definición de la Cancillería sobre por qué definirnos como neutrales en este conflicto hasta este punto es valioso, da beneficios y responde al interés nacional. Gracias. Bueno, de manera muy breve, yo como eslogan, yo diría que el principio o la estrategia que nos guía en este momento es neutralidad para el diálogo o neutralidad para la comunicación, por varias razones. La principal es, y la más básica, y a veces de tan básica pasamos por encima de ella, es que es lo que está establecido en nuestra Constitución. Los principios de política exterior contenidos en el artículo 89 dejan claro la guía de México en la política exterior. En las administraciones recientes vemos que esos principios no fueron cabalmente observados y que eso se volvió la norma. Entonces ahora cuando regresamos a eso, por eso es que se genera tanta polémica, ¿no? El siguiente punto es que nos parece que una actitud injerencista, particularmente en el asunto de Venezuela, no ha ayudado absolutamente a nada. Se tuvo en el gobierno mexicano anterior y no se avanzó en nada o no se mitigó en nada lo que ya se estaba gestando en Venezuela desde hace algunos años. En la actualidad vemos cómo hay, estoy hablando de hacia afuera de las fronteras de Venezuela, dos bandos muy claros, ¿no? Unos con uno, otros con otro. En la mayor cantidad de países de un lado, un número un poco menor del otro, y en un punto neutro, que además nos parece que la posición neutral sí existe, la traemos en las palancas de velocidades de los autos, todos, en todo el mundo. El neutro es una posición y sirve para algo. México, Uruguay, la Comunidad de Estados Caribeños y otros países y otros organismos
que de acuerdo a cómo se han presentado las cosas prácticamente semana con semana en Venezuela, han manifestado posiciones similares. La Organización de las Naciones Unidas, a lo mejor eso es obvio que no tome partido, pero cuando todo el mundo toma partido, las excepciones son las menores. El Vaticano, Italia, dentro del margen que le da la Unión Europea, pero Italia ha sido una voz discordante en la Unión Europea, guardadas las debidas proporciones, obviamente, y metafóricamente, por supuesto. Italia y la Unión Europea ha sido más o menos como nosotros en la OEA, ¿no? Digamos. Noruega, por ejemplo, Suiza, ¿no? Son países que comparten la posición nuestra. Y esto en nada tiene que ver con que México esté ajeno o sea indiferente a la preocupación por los derechos humanos y por la situación social, política, humanitaria que se presenta en Venezuela. Yo mismo, en todas las oportunidades que he tenido de expresar la posición de México, que además hemos sido dos seres humanos en este planeta que hemos tenido la oportunidad de estar en el Grupo de Lima, en el mecanismo de Montevideo creado por nosotros y en el grupo de contacto de la Unión Europea, y al decir estar es estar en las reuniones ministeriales a puerta cerrada. La posición de México nunca ha dejado de mencionar nuestra preocupación por eso, solamente que creemos que es a través de los organismos multilaterales existentes de donde debe ser el punto de partida del trabajo en ese sentido. En próximas semanas vendrá la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, y uno de los puntos en la agenda con la Cancillería sin duda es lo que vamos a hacer al respecto en Venezuela. Eso es interesante, es decir, tenemos una posición, digamos, de neutralidad frente a las dos partes en conflicto, pero el otro principio de política exterior que siempre se pone sobre la mesa cuando hablamos de Venezuela es que tenemos también la protección, promoción y defensa de los derechos humanos como otro de nuestras estrellas polares. Y si estoy entendiendo bien, con Venezuela esto de alguna manera se va a jugar en ámbito multilateral, Consejo de Derechos Humanos, alta comisionada, o sea, la alta comisionada Michelle Bachelet. O sea, son temas que vamos a seguir interesados y tratando, pero en sede multilateral. Sí, y que vamos a seguir además acompañando, y que en esos temas nunca vamos a ser neutrales, okay. Evidentemente, siempre vamos a estar a favor de la promoción y la protección de los derechos humanos, pero insisto, ahora la gran diferencia con este gobierno es que vamos a cuidar mucho el no injerencismo, y particularmente en el caso de Venezuela, porque la apuesta fundamental de México es construir un espacio para que los actores que están en conflicto internamente y todos los que se han metido externamente puedan en algún momento que ellos lo decidan sentarse a platicar y hallar una solución diplomática, una solución política, una solución de negociación. Porque el otro camino a esa solución pasa forzosamente por dosis de fuerza o de violencia. Violencia civil, violencia social, intervención militar extranjera, todas las modalidades que históricamente conocemos. Que sepan ustedes también que hoy México es el único país que con seriedad y con formalidad mantiene canales de comunicación en el primer nivel con el régimen de Maduro, con la oposición venezolana encabezada por Juan Guaidó, con quien tenemos una comunicación directa, evidentemente con Estados Unidos,
Y esto de verdad, o sea, obviamente pues no lo puedo decir aquí, ni tampoco puede ser público, pero la entrevista que el diputado Guaidó dio ayer a Carlos Loret nos pareció sensacional, porque con respecto a México matizó y enfatizó un cambio de postura que tiene que ver mucho con lo que hemos platicado con él. Entonces, nuestra apuesta seguirá siendo esa. No es la primera vez que México se queda solo en alguna participación o en algún arte diplomático. Históricamente ha habido 3 o 4 momentos muy importantes, siempre han sido controversiales sin duda, siempre aparentemente han terminado poniéndonos contra la pared en esos momentos, pero después la historia nos ha dado la razón, y no quiero de ninguna manera parecer festivo ni nada por el estilo. Ahora, en la actualidad y en esta coyuntura que nos ha ocupado muchísimo tiempo, muchísimas acciones, muchísimas horas de vuelo, muchísimas letras, etcétera, nos guían 2 principios: el apego a nuestro marco constitucional y la creencia firme que tenemos de que hay que construir un espacio de confianza, de seriedad y de formalidad para que las partes se puedan sentar a platicar. Y esas 2 cosas nunca están peleadas con la protección de los derechos humanos. Voy a hacer una última pregunta antes de abrir a todos los presentes, que tiene que ver con la relación con Estados Unidos, porque evidentemente pues tenemos una posición que Washington pues no está de acuerdo con ella. Se ha expresado más de una vez que desearían que, por ejemplo, hubiera un reconocimiento a Guaidó como presidente encargado o interino de Venezuela. Y pues mi pregunta sería si existe alguna preocupación respecto a que este tema enrarezca la relación con Estados Unidos, que es tan importante para nosotros. Bueno, más que preocupación, existe una ocupación real en cuidar evidentemente nuestra relación con nuestro principal socio comercial, nuestro vecino, los miles de kilómetros de frontera que compartimos con ellos. La relación entre el presidente Trump y el presidente López Obrador desde el periodo de transición ha sido de muy buenos términos, de mucho respeto, y de mucho respeto particularmente de Trump hacia del presidente Trump hacia el presidente López Obrador, y eso creo que está a la vista. No se ha perdido eso. La comunicación es más frecuente de lo que muchos pensaríamos, la comunicación entre ellos y entre el secretario de Estado y el canciller Ebrard. Evidentemente Venezuela es una parte permanente de esa comunicación. Efectivamente, lo que Estados Unidos quisiera sería que México corriera con la posición que tienen ellos y los países que Estados Unidos ha influenciado, pero también reconocen que la posición de México permite establecer diálogo y permite establecer comunicación que otro país no puede hacer, y eso es útil, y eso les está resultando útil, muy útil, Eso pues es una realidad. No puedo dar más detalles, pero no ha habido tampoco hasta ahorita que tengamos nosotros claramente observado o claramente padecido alguna consecuencia en los distintos temas que hay, más allá, bueno, pues de las posiciones declarativas, ¿no? De Marco Rubio, por ejemplo, ¿no? O acá de
nuestro Gerardo Fernández Noroña, etcétera, pero pues eso es parte de la democracia. Lo que también hay es que en Estados Unidos hay varias visiones de cómo debería enfrentarse el tema Venezuela, ¿no? Visiones internas en el gabinete del presidente Trump. Ni siquiera estoy hablando de congresistas, ¿no? Sino en el propio gabinete nosotros identificamos por lo menos a 3 cabezas de cómo debería enfrentarse este problema. Una, sin duda, que es la parte diplomática, y creemos que la mejor parte, la que encabeza el secretario de Estado. Otra, desde el punto de vista de la seguridad interior para ellos y las consecuencias que eso tiene, que es la que encabeza la secretaria Nielsen. Y otra, pues que es la posición dura, ¿no? De los llamados halcones, histórica, además, ¿no? Nos parece que el presidente está tomando sus decisiones en ese triángulo, el presidente Trump. Nosotros tenemos comunicación con las 3 partes, y al decir comunicación es comunicación personal, comunicación al más alto nivel, con las cabezas inclusive, ¿no? Entonces, pues no, insisto, no hemos visto una consecuencia, y ellos están viendo con utilidad que México mantenga este canal de comunicación. Pues muchas gracias, muy interesante. Y bueno, desde luego un poco la idea es que mientras se está desarrollando la política exterior, también es difícil pedirle al subsecretario que cuente todas los ejes y las gestiones que se hacen, pero de alguna manera me quedo con el mensaje de que neutralidad no es pasividad y que hay mucho trabajo que México está haciendo en estos días, aunque de repente la opinión pública demande en algunos sectores más. Pues ahora sí abro a preguntas del público. Yo les pido que levanten la mano. Voy a tomar entonces 3 preguntas para que después el subsecretario las responda y hacemos varias rondas. ¿Están de acuerdo? Volteé primero para acá, entonces te pido que te presentes y que hagas la pregunta. Después le doy la palabra a la dama aquí enfrente y después a Alert Brown. Sí, buenos días. Felicidades a Comexi, felicidades Natalia por esta intervención, subsecretario. Bienvenido. Primero, gracias también por la sensibilidad del tema de migración. Hablamos ya hace un momento, tuve la oportunidad de platicarlo con usted en el tema de Venezuela, los efectos que ha tenido la migración venezolana con los países. Es un tema muy delicado. Soy especialista en migración, pero me voy a permitir preguntarle otra cosa. En relación a Alianza del Pacífico, México ha tenido una agenda muy grande. Y ahora lo que se está diciendo es que México se quedó sin brazos en la Alianza del Pacífico. ¿Por qué? Porque normalmente quien iba a Automecánica con Colombia, íbamos con ProColombia, íbamos con la oficina de Chile, íbamos con la agencia de promoción de Perú, era ProMéxico, u otras cosas las hacíamos con turismo, ¿no? Entonces teníamos una gran presencia internacional, no solo en América Latina, a través de Alianza del Pacífico, y nos quedamos sin esos brazos. ¿Quién va a sustituir o cómo se va a activar la agenda de Alianza del Pacífico para que no sea solamente un hombre? Perfecto, y muchas gracias por la concreción en el planteamiento de la pregunta. Adelante, por favor, si es tan amable. El micrófono. Gracias. Muchas gracias. Soy Concepción Olavarrieta, soy la vicepresidenta mundial del Millennium Project. Representamos a un grupo de futuristas en el mundo, y una de las grandes preocupaciones son los futuros del crimen transnacional organizado. Evidentemente todas estas redes y los factores de riesgo que de alguna manera usted ha mencionado nos muestran que hay un camino para atender las causas. Sin embargo, no veo dónde está el ecosistema internacional para el área del Caribe, que resulta muy afectada tanto por las acciones de los cárteles mexicanos como de los cárteles sudamericanos. Entonces, una implementación como región sería el poder llevar a cabo dentro de una agenda que permitiera muy claramente identificar la participación de todos los actores sociales y gubernamentales, académicos,
que tienen, y desde luego los financieros, que son básicos para poderlos llevar a cabo. Entonces, mi pregunta concretamente, ¿están desarrollando ustedes este ecosistema internacional? Perfecto, muchas gracias. Y el micrófono a Alec Brown, por favor. Muy buenos días, muchísimas gracias. Gracias por su presentación, subsecretario, y gracias, Natalia, por las preguntas. Esta es una pregunta más filosófica, más a futuro, que es la cuestión de la relación de México con Brasil. ¿Qué efectos tendrá el nuevo gobierno de Jair Bolsonaro en nuestra relación con Brasil y en la visión de Brasil de sí mismo como poder continental? Perfecto, pues adelante, subsecretario. Gracias. Los brazos simplemente cambiaron, ¿no? Vamos a llevar la conducción de las relaciones, la Secretaría de Economía y nosotros, y concretamente la subsecretaria Luz María de la Mora de Comercio Exterior y un servidor. Por eso comenté hace rato que nos reunimos mucho, hemos tenido, insisto, una gran cantidad de reuniones con nuestras contrapartes de Colombia, Perú y Chile, reales y virtuales, bueno, presenciales, perdón, todas reales, pero presenciales y virtuales, y seguimos avanzando en los temas pendientes. Yo mismo, en mi equipo está una persona que trabajaba en ProMéxico, que entiende perfectamente esto, y pues mi oficina está a sus órdenes para que si algún tema en la Subsecretaría de Economía no va saliendo o tienen algún pendiente con nosotros, le entremos, ¿no? Sin lugar a dudas. Parte del abandono en el que teníamos América Latina sin duda pasa por las cuestiones de seguridad. Es increíble, si ustedes supieran cómo se encuentran descuerpeadas nuestras embajadas en América Latina y el Caribe, o sea, en donde debería haber 20 funcionarios, hay 10 u 8, ¿no? O 7. Quizá en buena medida muchos de los recursos de los que disponía la Cancillería se concentraron en la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y eso hizo que la prioridad cambiara. Nosotros pretendemos en estos 6 meses revitalizar primero nuestras sedes diplomáticas y enseguida establecer con todos los países de la región los mecanismos que nos permitan enfrentar con mayor determinación los retos en materia de violencia, de inseguridad y de crimen organizado. Sí tenemos ahí un déficit, lo encontramos pues. También han pasado tantas cosas en tan poco tiempo que parecería que llevamos mucho en el cargo, pero pues todavía no llevamos ni 3 meses, ¿no? Pero el diagnóstico lo tenemos muy claro y además hay una gran voluntad y una gran expectativa y un gran empeño de los embajadores de América Latina y el Caribe acreditados en México para que avancemos rápidamente en eso. Vamos a cuidar al máximo el tema con Brasil. No queremos, bajo ninguna circunstancia, que las diferencias ideológicas en el origen político de los presidentes trasciendan a la relación. Siempre que me preguntan eso, yo les contesto lo siguiente. La historia entre Brasil y México, el cariño entre el pueblo brasileño y el pueblo mexicano, las cuestiones comunes entre Brasil y México y el fútbol van a estar por encima del gobierno o de los gobiernos. Sí les puedo decir que no se ha detenido absolutamente nada. Hay en la última semana hemos resuelto
un par de asuntos con Brasil, uno de interés para Brasil, otro de interés para México, y sobre eso vamos a seguir. Vamos a enviar, si el Senado lo autoriza, a una de nuestras mejores personas como embajador por la importancia geopolítica, comercial, estratégica que tiene Brasil en el continente y que tiene Brasil para nosotros. Hay un gran diálogo con ellos, permanente, de un montón de cosas. El embajador brasileño en México es una persona de primer nivel, es casi un ministro, ¿no? Y hay una gran relación con él. Hay muchas empresas mexicanas allá, mucha actividad comercial brasileña acá, y eso va a estar por encima de cualquier posición ideológica. Tengan la seguridad y la confianza de que así va a ser. A veces es más, o no a veces, casi siempre es más el ruido mediático, ¿no? O lo que se genera o lo que mucha gente escribe o dice por estas situaciones, que lo que pasa en la realidad. Nosotros esperamos que la relación con Brasil esté en este sexenio mejor que nunca, ¿no? Quizás suene una ilusión decirlo, pero lo que les puedo asegurar es que en estas 10 semanas que llevamos la relación ha sido extraordinaria. Hay 3 o 4 proyectos muy importantes en materia comercial, en materia cultural, en materia deportiva que queremos sacar adelante, y hasta el momento no hemos tenido ningún mal gesto, ¿no? Ni nosotros les hemos hecho absolutamente ningún mal gesto, ¿no? Siendo las 9:28, voy a abrir a la segunda y última ronda de preguntas, así que voy a tomar 4. Voy a tomar la del caballero aquí porque le ha levantado la mano insistentemente nuestra directora general, después Mariana Campero. Gracias. Primero Mariana Campero, sí, y desde luego. Gracias. Subsecretario, muchísimas gracias por su generosidad. Natalia, muchas gracias. Una pregunta muy concreta. ¿Cómo podríamos definir el éxito o el fracaso? ¿Cuáles parámetros podríamos utilizar para definir si las políticas y medidas que estamos o que vamos a implementar en Centroamérica van a ser exitosas? Muchísimas gracias. Entonces sí, le damos la palabra, si es tan amable. Fernando Villar, destacar que en la reciente REC se impulsó la promoción económica. ¿De qué forma su subsecretaría, la subsecretaría a su cargo, va a llevar a cabo esta importante labor? ¿Qué perfiles necesita, tomando en cuenta que los inversionistas requieren certeza en sus inversiones? ¿Qué estrategia interna tendrán? Perfecto, muchas gracias. Adelante. Gracias, subsecretario, buen día. Muchas gracias y felicidades por el evento magnífico. Yo quisiera retomar un comentario de Natalia que me parece brillantísimo. Neutralidad no es pasividad. Como saben, nosotros tenemos operaciones en Venezuela, somos embotelladores de bebidas allá, particularmente de Coca-Cola, y tenemos una, yo diría, detalladísima película de la situación de crisis que se vive en Venezuela. Yo creo que todos los que estamos aquí entendemos el tamaño de la crisis humanitaria que se vive en ese país, y entiendo perfectamente cuáles son los lineamientos de política que se han delineado correctamente. Pero asumiendo sin conceder, como dicen los abogados, yo no lo soy, pero asumiendo sin conceder, me gustaría entender cuál es el punto de inflexión para la Cancillería, asumiendo sin conceder que estamos próximos a que pudiese venir un cambio radical en términos de quien gobierne y de quien eventualmente pudiese gobernar, porque me parece que en ese momento la política de México, sensible al tema humanitario y al respeto a los derechos humanos, se podría manifestar de otra manera. Entonces me gustaría saber cuál es ese momento de inflexión para que esto ocurra. Y segundo, pues tener alguna reflexión de Nicaragua, que si bien no está en la situación de Venezuela, pues está viviendo una situación también muy compleja. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahí, por favor, sí.